Muy bien, entonces arrancamos. Gracias, Nicole. Bien, en hidrostática estamos recordando, ¿ok? En hidrostática nosotros estudiamos lo que son los fluidos en equilibrio y vimos algunos conceptos. Habíamos definido la densidad como la masa entre el volumen, las unidades están en kilogramos por metro cúbico, todo en el sistema internacional. El peso específico representado por esta gamma lo definimos como el peso por unidad de volumen o también la densidad por la gravedad, porque recordamos el peso es masa por gravedad y masa entre volumen es densidad, por lo tanto el peso específico también se puede calcular como el producto de la densidad por gravedad. La unidad, Newton por metro cúbico en el sistema internacional, ¿verdad? La presión también habíamos definido que es la fuerza normal dividida entre el área. La fuerza normal, ¿dónde, profe? Que está siendo aplicado en esa área. Gráficamente tenemos algo así, la fuerza normal, la que es perpendicular al área que está siendo aplicada. De esa manera nosotros definimos la presión, fuerza normal entre el área y la unidad, la fuerza en Newton metro cuadrado, eso se llama Pascal. Perfecto, ¿qué más vimos? Definimos la presión hidrostática, la presión que ejerce un fluido en general, con esta fórmula, densidad de líquido por la gravedad por la altura. La altura aquí en realidad es la profundidad a partir del nivel libre de líquido. Hasta esta profundidad H queremos saber cuál es la presión que ese fluido, que la columna de ese fluido ejerce en un punto. Ahí tenemos la formulita, presión hidrostática. Y habíamos también comentado la presión total. Si en ese punto A queremos saber cuál es la presión total, aparte de la presión del fluido, como está abierto, la presión de la atmósfera también está influenciando. Por lo tanto, la presión total viene dado por la presión hidrostática más la presión de la atmósfera, que al nivel del mar es una atmósfera o 10 a la quinta pascal para efectos del cálculo. Algunos lo definen como la equivalencia de 76 centímetros de mercurio al nivel del mar. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más vimos? El teorema fundamental de la hidrostática para un mismo fluido, la diferencia de presiones entre estos dos puntos dentro de este fluido viene dado por la densidad de líquido, por la gravedad, por la distancia vertical entre el punto A y el punto B. Esto funciona bien para un mismo fluido. Si tenemos fluidos diferentes, ya habíamos comentado un problema en relación a esto. Correcto. ¿Qué más estudiamos? Bueno, los vasos comunicantes es una aplicación ahí de este teorema fundamental para un mismo fluido, ¿verdad? Al trazar una línea horizontal que pasa por el mismo fluido llamada una línea isóbara, las presiones en esos puntos van a ser iguales. Eso lo vamos a usar cuando tenemos problemas de vasos comunicantes. Habíamos también estudiado el principio de Pascal, que todos los fluidos transmiten con igual valor y en todas las direcciones la presión que se les comunica, ¿verdad? Si yo aumento la presión aquí en el émbolo de arriba de esta figura, esa presión que aumentó es la misma que va a aumentar en el punto 2 y en el punto 1. El principio de Pascal nos dice que el fluido va a transmitir esa presión que aumentó con la misma intensidad en todas las direcciones. También habíamos visto una aplicación de este principio de Pascal, que es la prensa hidráulica, que es un tubo en forma de U o un tubo en la cual tiene secciones transversales de áreas diferentes. Entonces, en este caso tenemos esta relación que se cumple para una prensa hidráulica. El objetivo de la prensa hidráulica es amplificar una fuerza generalmente menor para múltiplos mayores, 10 veces, 5 veces, 20 veces, 100 veces, dependiendo ahí del área de los émbolos. Y ahora vamos a vernos una aplicación ahí en los problemas. Y finalmente habíamos comentado del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente va a experimentar una fuerza llamada el empuje hidrostático. ¿Cómo lo definimos? La densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida del cuerpo. Si no hubiera nada sumergido del cuerpo, entonces no hay empuje, porque el empuje depende de esa parte del volumen del cuerpo sumergido. Si no hay nada sumergido, no va a experimentar empuje.
Por lo tanto, esa es una super reducción a la parte teórica. Ahora sí, ustedes ya tienen la separata. Ahí tenemos la separata. Cualquier cosa vamos a regresar ahí para nuestra teoría y traer algunas formulitas. Entonces comenzamos, gente. Ahora sí, comenzamos oficialmente la asesoría del tema de hidrostática. Problema 1. Como se muestra en la figura, un pistón cargado confina un fluido de densidad ρ en un recipiente cerrado. Ahí tenemos ese recipiente cerrado que confina un fluido ahí de densidad ρ. El peso combinado del pistón y la carga es de 200 newton. Aquí tenemos un peso junto con el pistón en el lado derecho. Todo eso tiene un peso de 200 newton. Y el área de la sección transversal del pistón es de 8 centímetros cuadrados. Aquí el área de la sección transversal de este pistón, aquí en el lado derecho, es 8 centímetros cuadrados. Calcule la presión total en el punto B. Ojo, yo quiero la presión total en el punto B. Si el fluido es mercurio, o sea, este fluido que está aquí es mercurio, la altura que aparece aquí es H minúscula, 25 centímetros. La densidad del mercurio es este valor. La presión de la atmósfera 10 a la quinta pascal y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Vamos a exagerar esta gráfica y vamos a analizar para calcular la presión en el punto B. Exagerando, en el punto B vamos a dibujar una línea horizontal que pasa por el punto B. Es una isóbara para un mismo fluido. Si yo considero aquí el puntito, este es el punto B, correcto, este es el punto B, ahí está a la izquierda, y por aquí yo coloco el punto A. ¿Cómo son las presiones en esos puntos? Estoy trazando esta isóbara. Al trazar esa isóbara, entonces vamos a decir que la presión en B y en A es lo mismo. Para una isóbara, las presiones ahí en esos puntos son iguales. Perfecto. Vamos a partir de esto y calcular la presión en B, que va a ser igual a la presión en A. Pero en A, ¿quién ejerce presión? Observa, ¿quién ejerce presión sobre A? Tú miras hacia arriba. Todo lo que está encima de A va a ejercer una presión. Todo lo que está arriba de A ejerce una presión. Por lo tanto, si miramos hacia arriba, oye, esta columna de esta altura de mercurio está sobre A. Va a ejercer una presión. Por lo tanto, tenemos una presión hidrostática de esta columna de mercurio. ¿Qué más está sobre A aplastándolo? Estaría todo esta carga con la masa del émbolo, estaría también influenciando en la presión, está aplastándolo. Ojo que el peso de esta carga junto con el émbolo, es 200 newtons, según el problema. Lo está aplastando ahí, está ejerciendo una presión también sobre esta área del émbolo. Ojo, el émbolo tiene una área de 8 centímetros cuadrados y hay que escribirlo ahí. ¿Qué más? Está abierto por aquí, vamos a decir así, la presión atmosférica, que es un dato que te dan aquí, no te lo dan por las puras. Por lo tanto, la presión de la atmósfera también está influenciando sobre el punto A. Por lo tanto, estas líneas rojas que he puesto por aquí van a representar la presión de la atmósfera, también que está influenciando, está intentando aplastar sobre el punto A. Entonces, como yo quiero saber la presión total en el punto A, sería toda la presión o todo lo que está arriba influenciando, aplastando sobre el punto A. Por lo tanto, la presión en A sería la presión debida a esta altura de mercurio, sería una presión hidrostática debido a esta alturita de mercurio, más la presión de esta fuerza sobre esta área, vamos a llamar la presión de la fuerza, esto vamos a llamarle F, sería la presión de la fuerza sobre esta área del émbolo y la presión atmosférica que también está influenciando. Por lo tanto, la presión en B sería todo eso. Presión hidrostática de la columna de mercurio más esta fuerza o este peso que ejerce presión sobre
el área del émbolo más la presión de la atmósfera, aquí te lo dan como dato, no te lo dan por las puras, que también está ejerciendo presión. Por lo tanto, para hallar la presión en B necesito calcular estas presiones parciales. Aquí tenemos una presión hidrostática, aquí tenemos la presión que ejerce una fuerza sobre una área y la presión atmosférica que nosotros ya lo tenemos como dato. Por lo tanto, vamos a traer nuestras formulitas y vamos a reemplazar. A ver, la presión hidrostática, a ver dónde está nuestro formulario. Presión hidrostática viene definido por la densidad de líquido por la gravedad por la altura. Voy a colocarlo por aquí. La presión debido a una fuerza es la fuerza normal sobre el área. Estamos trayendo esas formulitas. Y la presión atmosférica, que bueno, aquí te lo dan, que es 10 a la quinta pascal. Perfecto, gente. Vamos a reemplazar. La presión hidrostática sería la densidad. Estamos hablando de mercurio. Densidad de mercurio por la gravedad, por la altura. La altura ahí de esta columna pequeñita de mercurio. ¿Qué más? Más la fuerza, la presión de esta fuerza. Con esta fórmula sería la fuerza que cae en forma perpendicular. Esta sería una fuerza normal porque cae en forma perpendicular, dividido entre el área, más la presión de la atmósfera, que es 10 a la quinta pascal. 10 a la quinta pascal. Gente, todo en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque la respuesta aquí está en pascal. Por lo tanto, la altura en el sistema internacional, la fuerza en el sistema internacional, el área en el sistema internacional, todo aquí debe estar en el sistema internacional. La densidad, por suerte, ya lo tenemos en el sistema internacional. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo. A ver, 13.600 yo lo puedo escribir como 13,6 por 10 al cubo. ¿Correcto? Kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y esto multiplicado por la altura. La altura aquí es 25 centímetros. Tú sabes que el prefijo centi equivale al 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, ya en el sistema internacional sería 25 por 10 a la menos 2. Todo en el sistema internacional, ¿correcto? Más, aquí me va a dar en pascales. Perfecto, ya no nos preocupamos con eso. Más la fuerza que es 200 newton, está en el sistema internacional. 200 newton, dividido entre el área. Ojo, el área aquí, 8 centímetros cuadrados. Vamos a llevarlo al sistema internacional. Centímetro cuadrado en el sistema internacional. Me imagino que tú ya conoces. Oye, un metro es 100 centímetros. Queremos metros cuadrados, elevado al cuadrado. Pues un metro cuadrado sería 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Por lo tanto, centímetros cuadrados se van. Y nos quedaría que esta área en el sistema internacional sería 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Perfecto. Muy bien. Profe, ¿de dónde narices sacó esto? A ver, gente, un metro es 10 al cuadrado centímetros, ¿verdad? 10 al cuadrado centímetros. O sea, 100 centímetros. Yo quiero metro cuadrado, elévalo al cuadrado. Oye, si tú lo elevas al cuadrado, aquí tienes un metro cuadrado, el 10 al cuadrado, 10 a la cuarta, centímetros cuadrados. Es la unidad que yo estoy usando aquí para hacer la transformación. Por lo tanto, aquí aparece el área como 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Como arriba te queda el newton por metro cuadrado, ya son los pascales. Por lo tanto, ya sabemos que esto me da en pascal. Más, aquí tenemos el 10 a la quinta pascal. Perfecto. Y bueno, ustedes pueden verificar esto aquí con calma. Cuando ustedes hagan el producto y lo suman y todo eso y bla, 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 ustedes van a encontrar 3,84 por 10 a la quinta pascal. Perfecto. Muy bien, gente. Claro, es un número horrible, profe. Nunca va a venir en un examen de admisión un problema con ese número horrible, ¿verdad? Pero la idea aquí es manejar ya estas formulitas del tanto de la presión de los fluidos, de la presión de una fuerza y la presión que ejerce la atmósfera.
Las tres aparecen aquí en este problema. Muy bien, gente, comentarios. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ustedes son bien tímidos, chicos. Problema 2. A ver. El manómetro, ¿qué, profe? El manómetro es un instrumento que mide la presión de un fluido. Aquí tenemos el manómetro, es un instrumento para medir la presión. Y aquí te da una explicación. La mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión de un fluido y la presión atmosférica. Aquí debe ser atmosférica, perdón. O sea, el manómetro va a medir la diferencia entre dos presiones, de un fluido y la presión atmosférica. Por lo tanto, de esta información nosotros podemos decir, oye, la presión de un manómetro es llamada presión manométrica, no viene de mano, cuidado ahí, no tiene nada que ver con su mano, gente, pero es el nombre de este instrumento. Es la diferencia de presiones. Presión de un fluido cualquiera, menos la presión de la atmósfera. De esta manera, según la información del problema, define esta presión manométrica. Y esto, bueno, tal vez en un futuro ustedes pueden usarlo, tal vez la gente que se va a ingeniería. Ahora, ¿qué tan alto? Ahora la pregunta ya del problema es la siguiente. ¿Qué tan alto subirá el agua por la tubería de un edificio si el manómetro que mide la presión del agua, ojo, aquí el manómetro no está midiendo, como la información nos dice, la diferencia de presiones, está midiendo la presión del agua, o sea, la presión hidrostática. Y esto indica 270 kilopascal al nivel del piso. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Tenemos un edificio y de lado tenemos una tubería. Vamos a pensar que esto sea la tubería. Perfecto. Entonces el manómetro es el instrumento que va a medir la presión del agua en esta tubería. Por lo tanto vamos a pensar que esto está aquí lleno de agua. Es una columna ahí de agua. Esto es agua. Perfecto. Agua. A una altura que yo no sé. Vamos a llamarle ahí. Esta altura vamos a llamarle H. Ahí está. Muy bien, y colocamos el manómetro aquí en la base, tal como nos dice el problema, el nivel del piso en la base ahí, y lo que va a medir la presión del agua, o sea, la presión hidrostática, 270 kilopascales. Eso es lo que está midiendo este manómetro, la presión hidrostática en la base del edificio. La pregunta es, ¿cuál es la altura? Esa es nuestra pregunta, ¿cuál es la altura del nivel aquí del agua? Perfecto, como estamos hablando de la presión hidrostática, traemos nuestra formulita de la presión hidrostática. Y vamos a usarla. A ver, profe. La presión hidrostática que está midiendo el manómetro es 270 kilos. Ya sabes que es 10 al cubo. Ahí está. Va a ser igual a la densidad del agua. Estamos hablando del agua. Ya sabes que es 10 al cubo. Todo en el sistema internacional. Repito, todo en el sistema internacional. Multiplicado por la gravedad, que vamos a ponerle 10. Multiplicado por la altura, que es lo que yo quiero calcular. Y como estamos trabajando en el sistema internacional, esa altura va a estar en metros. Perfecto. Y bueno, solo alegría y felicidad porque cancelamos el 10 al cubo, un 0 a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, la alturita aquí del nivel del agua en el edificio sería 27 en el sistema internacional metros. Muy bien. Ahí tenemos este problemilla, bien bacán. Siguiente problema. Problema 4. A ver, problema 4. Para la gente que le gusta la anchoveta. A ver, la anchoveta de la figura en un instante se encuentra a 2 metros de profundidad. En ese instante de la figura tenemos esta anchovetita que está a 2 metros de profundidad en el mar. Determine cuál es la presión absoluta o también llamada presión total que soporta esa anchovetita. Y te dan la densidad del agua de mar, toda esta cantidad, y la presión de la atmósfera. Queremos saber cuál es la presión total de esta anchovetita. Muy bien, aquí tenemos la anchovetita. La presión que va a sentir, la presión va a ser todo lo que está arriba de él. Por lo tanto, la presión ahí de la anchovetita sería, vamos a colocarlo con otro color, sería
todo lo que está aplastando ahí a la anchovetita. Sería esta columna de agua de mar que está aplastando a la anchovetita. Esa columna que según el problema está a 2 metros de profundidad. Vamos a ponerle aquí 2 metros. Esa sería la columna. Y como está totalmente abierto, la presión atmosférica también está ejerciendo ahí presión. La presión atmosférica. Muy bien. Si yo quiero saber, si únicamente me hubiera pedido, gente, la presión hidrostática, solamente uso esta fórmula y ya está. Pero aquí me están pidiendo la presión total o la presión absoluta. Presión total o absoluta, que es lo mismo. A esa presión de esa columna del fluido, o sea, la presión hidrostática, yo tengo que sumarle la presión de la atmósfera. Por lo tanto, ahí tenemos la presión total. Y la presión de la atmósfera ya es un dato que, carambas, conocemos aquí según el dato del problema. Por lo tanto, basta calcular la presión hidrostática, le sumamos la presión de la atmósfera y ya está. Ahora vamos a hacerlo rápidamente. Presión total, presión hidrostática, aquí tenemos la relación, sería la densidad de agua de mar. La densidad del agua de mar multiplicado por la gravedad, que el problema ya te lo da, multiplicado por la altura, más. La altura aquí me refiero a la profundidad a partir del nivel libre de líquido. La presión atmosférica es 10 a la quinta pascal. 10 a la quinta yo lo voy a escribir como 100. 10 a la quinta, o sea, un 1 con 5 ceros. Yo puedo separar esos 5 ceros en 2 ceros y 3 ceros. ¿Por qué hace eso, profesor? Porque el 3 ceros, gente, o 1000, es el kilo. Y aquí la respuesta está en kilopascal. Por lo tanto, hacemos astutamente esa separación. Muy bien. La densidad aquí del agua de mar ya te lo da por suerte. Sería 1020 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, multiplicado por la gravedad, que vale 10, el número de mi camiseta de fútbol, por la altura, y aquí 2. Todo en el sistema internacional, no nos preocupamos. Aquí tenemos 100. El prefijo kilo, 10 al cubo, kilopascales. A ver, ¿cuánto sería esto? Y vamos a expresarlo en kilopascal. Ahora vamos a ver si la alternativa aquí, que está marcada. A ver, veamos. Veamos, gente, veamos. ¿Cuánto es 2 por 102? 2 por 102 sería 204 con un 0 y otro 0 con 2 ceros. ¿Verdad? Pascales, más 100 kilopascal. Bueno, sí, bueno, y ahí vamos a dejarlo ahí, 100 kilopascal. Perfecto, gente. Vamos a expresar esto que está en pascales en kilopascal. ¿Sería cuánto? 20,4. Claro, tiene que aparecer el 10 al cubo, que es el prefijo kilo. Por eso yo escribo el 20,4 con los 3 ceros, o con el prefijo kilo, que sería, junto con el pascal, se llamaría kilopascal. Con estos 100, al sumarlo sería 100 más 20,4, sería 120,4 kilopascal. Perfecto. Kilopascal. Muy bien, y ahí tenemos nuestra respuesta. A ver, gente, ¿qué estoy haciendo aquí? Profe, ¿qué está haciendo usted? ¿Está loco? A ver, esto yo lo estoy escribiéndolo así. 20,4 multiplicado por 10 al cubo. Oye, si tú multiplicas 20,4 por 10 al cubo, ¿te da esto? ¿20.400? Sí. ¿Por qué hace esto, profesor? Porque esto 10 al cubo es el prefijo kilo. Por eso estoy separándolo aquí. Perfecto. Espero que quede claro esto. Muy bien. Ahí está, gente. Tenemos nuestro problema 4 resuelto. Ahí está. Estamos reforzando el tema aquí de hidrostática. Muy bien, seguimos. Antes, ¿comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Bien, espero que sí. Gracias, Nicole. Seguimos. Problema 3. Un ladrillo de techo tiene 9 kilogramos de masa y una área cuadrada en la base de 30 centímetros de lado.
por 18 centímetros de altura. Determina la presión que el ladrillo ejerce sobre el plano inclinado que se muestra en la figura. Muy bien, gente. Vamos a traer nuestra formulita para la presión que obviamente este ladrillo por su propio peso va a ejercer sobre este plano inclinado. O sea, es la presión que ejerce una fuerza. Por lo tanto, traemos aquí nuestra formulilla. Y ojo, para hallar la presión necesito que la fuerza sea normal al área. ¿A cuál área, profesor? Al área que está aquí sobre el plano inclinado. O sea, que el peso del ladrillo está ahí aplastando al plano inclinado. O sea, me refiero al área de la base del ladrillo, que está ahí pegado junto al plano inclinado. Para verlo bien bacán, gente, para verlo bien, ojo que este ladrillo, esta cara es cuadrada, de lado 30 centímetros, ¿correcto? Por lo tanto, voy a dibujar aquí eh, el área de la base de este ladrillo, que es un cuadrado de lado 30 centímetros, ¿correcto? Un cuadrado de 30 centímetros de lado. A ver, gente, ustedes ya saben cómo calcular el área de un cuadrado. Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? A ver, chicos, el área de un cuadrado, que es igual lado al cuadrado. No te olvides, lado que es 30 centímetros elevado al cuadrado. Pero como queremos trabajarlo en el sistema internacional, vamos a llevarlo a metros. 30 centímetros es 0.3 metros. ¿Correcto? 0.3 metros, y yo lo puedo escribir como 3 por 10 a la menos 1 metro. Notación científica, gente, siempre para facilitar aquí los cálculos. 3 por 10 a la menos 1 metro. Por lo tanto, si yo quiero el área, sería su lado, que es 3 por 10 a la menos 1, elevado al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado ya directamente sería 9 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Muy bien, ahí tenemos el área de la base del ladrillo. Muy bien, gente, ahora falta calcular cuál es la fuerza que es perpendicular a esa área. Para esto, como tenemos un plano inclinado, vamos a hacer la siguiente jugada. Vamos a colocar aquí tu ojo, como profe, el ojo, y vamos a verlo de perfil, este plano inclinado. ¿Cómo se vería de perfil? De perfil se vería algo así. Tenemos ahí el plano inclinado, ¿verdad? Plano inclinado, por acá está el ladrillo. Voy a dibujar el ladrillo. Ahí está, el ladrillo de 18 centímetros de altura, no nos interesa mucho ese dato. Y la base que está sobre el plano inclinado sería esta línea de rojo que yo estoy resaltando, que en realidad es esto que acabamos de calcular. Esa sería la base de esta área que hemos calculado, la base del ladrillo. Muy bien, vamos a dibujar las fuerzas. Las fuerzas aquí para calcular cuál es la fuerza aquí que actúa en forma normal, en forma perpendicular a esta base. Según el dato del problema, este sería 53, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí el peso de este ladrillo. Si dibujamos el peso de este ladrillo, vamos a pensar que está más o menos por ahí. A ver de nuevo. Ahí está. Vamos a pensar que esto sea el peso de este ladrillo. Si su masa es 9, la gravedad es 10, el peso sería el producto 90 newton. Muy bien, ahí como lo ven, gente, esa sería la única fuerza que está actuando en forma normal. Profe, ¿y la reacción normal? Bueno, está ahí, queremos calcularla. ¿Cuál sería entonces esa fuerza que aparece aquí en forma perpendicular? Lo que vamos a hacer es descomponer simplemente este peso. Cuando yo descompongo, yo voy a calcular una componente que va a ser perpendicular a la base, al área de la base, y la otra componente paralela aquí al área de la base. ¿Cuál voy a usar para calcular el área? Perdón,
para calcular la presión sería esta fuerza que es perpendicular, que es normal. Entonces, esta es la fuerza que nos interesa calcular. Para hallar aquí la presión. Esta es la fuerza que nos interesa. Por lo tanto, vamos a calcularla. A ver, aquí, para ayudarnos, vamos a prolongar esto. Y vamos a prolongar aquí la vertical. Tú sabes que este ángulo que forma aquí la prolongación de esta fuerza normal con la vertical es el mismo del plano inclinado. Ahí tenemos 50. ¿Por qué es el mismo, profe? Porque la fuerza normal aquí va a ser 90 grados con el plano inclinado. Opuestos por el vértice, este sería 53, ¿verdad? Por lo tanto, esta fuerza normal sería la componente aquí de 90. A ver, vamos a calcular esa componente rápidamente. Componente de esta fuerza de 90 newton en módulo. Al ladito del ángulo sería 90 coseno de 53. O si quieres usar los famosos 3, 4, 5, no hay problema. Ahora vamos a usar los famosos 3, 4 y 5. Aquí la hipotenusa sería el 5K y este cateto adyacente sería el 3K. A ver, gente, 5K igual a 90. K vale, ¿cuánto vale K? Multiplicado por 5 me da 90. K 18, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápidamente. Estos son cálculos matemáticos, gente, que ya a estas alturas del campeonato ustedes ya deben dominar. Oye, si K vale 18, 18 por 3. Vamos a dejarlo aquí. 18 por 3 sería la fuerza que es perpendicular, que es normal al área de la base aquí del ladrillo. Ese es el área que aquí lo hemos calculado. Una vez que ya hemos descompuesto el vector, no te olvides del vector descompuesto, ya nos olvidamos de él. Muy bien, vamos a calcular la presión aquí que ejerce el ladrillo por su propio peso sobre la cara de la base. Muy bien, la presión sería la fuerza normal dividida entre el área. El área lo tenemos y la fuerza normal también. Vamos a reemplazarlo. La fuerza normal es 3 por 18 newton. Dividido entre el área, que es 9 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. En el sistema internacional, newton por metro cuadrado se llama pascal. Por lo tanto, la presión sería ¿cuánto? A ver, sácale tercia 1, tercia 6. El 10 a la menos 2 sube con signo positivo, se convierte en 10 al cuadrado por 6, sería 600 newton por metro cuadrado, se llama pascal. Y ahí tenemos la presión aquí que el ladrillo ejerce sobre el plano inclinado. Muy bien. Comentarios, gente. Ok, seguimos. Si ustedes se dan cuenta, gente, como les comenté, creo que fue ayer, los cálculos matemáticos ya ustedes, me imagino que ya lo están dominando, pero sí la parte física, todo bien bacán, bien bonito, y la parte matemática ya va directo, fluye. Esa es la idea. Cuando hacemos más práctica, la idea de la parte matemática, eso ya debe fluir. Problema 5. Notamos en el gráfico a una esfera de menor densidad, que el agua, flotando completamente sumergido en el agua. Aquí tenemos la esfera aquí, de menor densidad del agua, que está flotando totalmente sumergido dentro del agua. Sujeta al extremo de una cuerda y del otro extremo de la misma, o sea, de la cuerda, se ata a un bloque de esta masa. Un bloque de 1,5 kilogramos de masa. Aquí tenemos el bloque de 1,5 kilogramos, por aquí la esfera. Si de esta manera se logra el equilibrio como se muestra, determina el peso de la esfera. Yo quiero saber cuál es el peso de esta esferita para el equilibrio. El volumen de la esfera es me dan este dato interesante, el volumen de la esfera está completamente sumergida, por lo tanto todo ese volumen sería el volumen sumergido de la esfera. Y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, déjame exagerar este gráfico y vamos a analizarlo juntos. Está en equilibrio, gente, por lo tanto vamos a aplicar, ya sabes, nuestras condiciones de equilibrio. Muy bien, exagerando un poquito, vamos a analizar en el equilibrio
ambos cuerpos. Tenemos el bloque y tenemos la esfera. Vamos a comenzar aquí analizando el bloque que está fuera del agua. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y dibujamos las fuerzas que actúan sobre este bloque. Por aquí tenemos el peso de este bloque. Si su masa es 1.5 y la gravedad 10, el peso sería, ya lo pensaste, 15, el producto 10 por 1.5 sería 15 newton. Ahí tenemos el peso. Por arriba la cuerda, córtala imaginariamente, saliente del cuerpo, aparece la tensión en la cuerda. Y por intuición, gente, por intuición, para que este cuerpo se mantenga en equilibrio, las fuerzas en módulo que suben, en este caso la tensión, debe ser igual en módulo a las fuerzas que bajan, que es 15, la única. Por lo tanto, aquí, por intuición, para compensar los 15 que baja, la tensión también debe ser 15 newton. Muy bien, ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de Stewart y hemos calculado que la tensión vale 15 newton. Perfecto, seguimos por aquí. Misma cuerda, misma tensión. Ahora vamos a analizar la esferita que está por aquí, abajo, sumergida completamente en el agua. A ver, vamos a analizar entonces ahora la esferita. La esferita aquí sumergida completamente. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos las fuerzas que actúan sobre esta esferita. En primer lugar, por abajo, cortamos en forma imaginaria, saliente del cuerpo, tenemos la tensión. Como es la misma cuerda, misma tensión. Por lo tanto, aquí 15 newton sería la tensión en la cuerda saliente que sale de la esfera. ¿Qué más? Esta esfera tiene, claro, un peso, que es justamente lo que nos piden calcular. Aquí nos dice, oye, si en esta manera se determina el peso de la esfera, esa es nuestra pregunta. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí la fuerza peso. Vamos a representarla simplemente con W, la fuerza peso de la esfera. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta esfera completamente sumergida? Va a sentir el empuje hidrostático. ¿A qué es igual el empuje hidrostático? Por el principio de Arquímedes. Aquí tenemos la fuerza, vamos a traerlo. El empuje hidrostático es la fuerza vertical, de abajo hacia arriba, que está actuando sobre esta esferita. Por lo tanto, ya aquí representamos el empuje hidrostático. De nuevo, se encuentra en equilibrio, aplicamos nuestra primera condición del equilibrio. Ahora para la esfera, para la esferita, está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Oye, la suma de fuerzas que suben, en este caso el empuje, son iguales a la suma de fuerzas que bajan. ¿Quién está bajando? La tensión más el peso. Ambas bajan. Sumamos las que bajan, 15 más el peso, que es justamente lo que nos piden calcular. Muy bien, por el principio de Arquímedes, el empuje hidrostático es la densidad de líquido por la gravedad, por el volumen sumergido de esta esfera que está completamente sumergida, y el problema ya te lo da por suerte. 2 por 10 a la menos 3, incluso en el sistema internacional, metros cúbicos. Por lo tanto, basta aquí hacer el reemplazo y calcular el peso de esta esferita. A ver, la densidad del agua, ya sabemos que es 10 al cubo. Ahora vamos a recordar las unidades, kilogramos por metro cúbico, todo en el sistema internacional. Multiplicado por la gravedad, aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el volumen de la esfera que está completamente sumergida, sería el volumen total de la esfera. 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto es igual a 15 más el peso de la esfera que queremos calcular. Muy bien, vamos a hacer la parte matemática. 10 al cubo con 10 a la menos 3 se van. Veamos 10 a la menos 10, perdón, 10 al cubo, perdón, metros cúbicos, arriba y abajo también se van. Y esto, kilogramos metro por segundo al cuadrado, ya sabes que se llama newton. Por lo tanto, aquí a la izquierda tenemos la unidad de fuerza, newton. ¿Cuántos newton? 10 por 2, 20 newton. Y esto es igual a 15 newton más el peso. Por lo tanto, al final de tu vida, el peso sería la resta 5 newton.
Muy bien, ahí tenemos el peso de esta esferita que nos piden calcular. Comentarios, chicos. No hay secreto aquí, ¿verdad? Perfecto. Seguimos. Problema 6. Agárrate. Problema número 6. Tenemos un globo lleno con helio y está atado a una cuerda uniforme de 10 metros de largo. Vamos a resaltar estos datos. 10 metros de largo para la cuerda que está por aquí, con esta cantidad de masa. La masa de la cuerda, 0.4 kilogramos de masa para la cuerda con esta longitud de 10 metros. El globo es esférico con un radio de esta cantidad, 0.5 metros. Cuando se suelta, el problema nos está diciendo, cuando se suelta, este globo con helio se eleva hasta una longitud h de la cuerda que permita que el sistema se encuentre en equilibrio. O sea, no se va a elevar todos los 10 metros de longitud de la cuerda. Se va a elevar cierta cantidad de ahí de metros de longitud de la cuerda hasta que alcance el equilibrio. Así como está en la figura, este globo con helio se encuentra en equilibrio. Perfecto. Si se encuentra en equilibrio, ya sabes que vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La pregunta es, determine cuánto es esa longitud h si el globo tiene una masa de, aquí tenemos la masa del globo, el aire, claro, está afuera, 1,2, la densidad del aire 1,2 kilogramos por metro cúbico, la densidad del helio, aquí también nos dan la densidad del gas helio que está dentro del globo, y me dan una aproximación bastante bruta del número pi. Tú sabes que es 3.1416. Claro, en ingeniería tú nunca ni en la vida vas a aproximar pi igual a 3. Solo esto pasa fuera de la universidad. ¿Correcto? Y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Este globo, con esta altura de la cuerda, altura h que queremos calcular, se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre este globo y aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Déjame exagerar esta figura. Ahí está. Estoy exagerando la figura. Muy bien. Dibujamos las fuerzas aquí que actúan sobre este globo. Este globo lleno de helio. A ver, vamos a dibujar los pesos. ¿Los pesos, profe? Sí, los pesos. El problema nos dice, oye, el globo tiene una masa de 0.2 kilogramos. O sea, el material con que está hecho el globo aquí tiene esta masa de 0.2 kilogramos. ¿Cuánto sería entonces el peso aquí del globo? El peso del globo. Vamos a colocarlo, peso del material con que está hecho el globo. Sería el producto masa por gravedad. 0.2 por 10 sería 2 newton. El peso ahí del globo. Oye, pero dentro del globo tenemos un gas. Y sabemos, caramba, que los gases también tienen masa. Por lo tanto, este gas, helio, va a tener un peso. Vamos a dibujar entonces aquí un vector que va a representar el peso del gas helio. El peso del helio. ¿Qué sería la masa multiplicado por la gravedad? ¿La masa de quién, profe? La masa del gas multiplicado por la gravedad. Muy bien. ¿Qué más? Y esta cuerda, gente, esta cuerda de altura h, que yo no sé, también tiene una cierta cantidad de masa. Claro, si a 10 metros le corresponde toda esta cantidad de masa, como la cuerda es uniforme, vamos a ver cuánto corresponde a esta altura h, que yo no sé, cuánto de masa le corresponde. Por lo tanto, aquí también debemos de considerar el peso de este pedazo de cuerda. El peso aquí, vamos a llamarle peso de la cuerda. Muy bien. ¿Qué otra fuerza actúa? Está en el aire, está suspenso ahí en el aire. Voy a representar aquí el aire como si fuera esto. Suspenso ahí en el aire. Por lo tanto, el aire le va a ejercer un empuje. El empuje de este fluido del aire. El empuje del aire. Muy bien. Ahí tenemos las fuerzas que están actuando sobre este globo. Estamos dibujando todas las fuerzas
que actúa en el equilibrio. En el equilibrio, sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a cero. Presta atención, gente, porque este problema está lleno de detalles. Por lo tanto, para que se compense el empuje que sube, debe ser igual a todo lo que baja, ¿verdad? Baja el peso del globo más el peso del helio más el peso de la cuerda, de este pedazo de cuerda, que tiene una altura h, que es lo que queremos calcular. Muy bien. ¿Sabemos el peso del globo? Sí, este dato lo sabemos. 2 newton. Perfecto, déjalo ahí. Oye, pero queremos saber cuánto es el peso del gas helio que está ocupando este volumen de este globo, que tiene un radio, de 0.5 metros. ¿Puedo calcular entonces la masa de este gas helio dentro del globo? Sí, gente. Si recordamos, oye, la densidad, ¿cómo se define? Como la masa entre el volumen. Entonces vamos a llevar esta formulita. Esta formulita nos va a ayudar. Vamos a llevarla. A ver, ¿dónde lo vamos a colocar? A ver, vamos a colocarla. Ya, vamos a colocarla aquí. Oye, a partir de esta relación para la densidad, si yo despejo la masa, el volumen que está dividiendo pasaría a multiplicar a la densidad. Por lo tanto, a ver, no sé dónde calcularlo, vamos a hacerlo aquí. La masa, ahora ya para el gas helio, va a ser la densidad del helio multiplicado por el volumen que está ocupando el helio. Y el volumen que está ocupando es el volumen del globo. Por lo tanto, sería el volumen del globo. Perfecto. Oye, ¿la densidad del helio te lo dan? Sí, aquí, por dato del problema, te da la densidad del helio. Podemos calcular el volumen de este globo, como si fuera una pelota ahí, de radio 0.5 metros. ¿Se puede calcular el volumen? Sí. ¿A qué es igual el volumen de una esfera? Es una esfera. Vamos a calcular el volumen del globo. Sería 4 tercios de pi por su radio al cubo. Volumen de una esfera. Profe, nunca me enseñaron esto, calma, gente, en el curso de geometría del espacio, ahí te van a enseñar. Por lo tanto, 4 tercios de... Oye, y pi, aquí te están diciendo que lo aproximes a 3. Por lo tanto, vamos a hacer esta aproximación extremadamente bruta, que pi es igual a 3, que en realidad no, multiplicado por el radio, que es 0.5. Oye, 0.5 es un medio, ¿verdad? Un medio elevado al cubo. Perfecto. Y claro, y el volumen te va a salir en metros cúbicos, todo en el sistema internacional. Muy bien, los 3 arriba y abajo se van. 4 multiplicado por 1 entre 2 elevado al cubo. Un medio al cubo es un octavo. Un octavo. 4 arriba y le sacas cuarta abajo, te quedaría un 2 abajo, ¿verdad? Metros cúbicos. O sea, 0.5 es un medio, ¿verdad? Un medio o 0.5. Vamos a dejarlo como un medio. Muy bien, ya tenemos el volumen aquí del globo. Volumen aquí del globo. Perfecto. Un medio o medio metro cúbico. Con esto ya podemos calcular aquí la masa del helio. La masa del helio sería la densidad del helio, que te lo dan aquí por suerte, 0,2 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por el volumen que está ocupando, o sea, el volumen del globo. Medio metro cúbico. Metro cúbico se van y tienes aquí el producto 0.2 por un medio, que es 0.1 kilogramos. Perfecto. Ya tenemos la masa del helio. ¿Podemos calcular su peso? Sí. Multiplícalo por la gravedad y ya tienes el peso. 0.1 por 10, 1. Perfecto. Oye, ya tenemos aquí el peso del gas helio, el peso del globo. Pero falta calcular el peso de este pedazo de cuerda. Muy bien. Vamos a calcular el peso de ese pedazo de cuerda. ¿Cómo lo vamos a calcular? A ver, gente. El problema nos está diciendo, oye, vamos a hacer la siguiente relación. 10 metros de esta cuerda
tiene una masa de 0.4 kilogramos. Vamos a hacer esa equivalencia, ¿correcto? Oye, si yo hablo de esta altura, que yo no sé cuánto es, esa altura en metros, ¿cuánto de masa va a corresponder? Vamos a llamarle masa de la cuerda aquí, de esta altura. Por lo tanto, básicamente es una regla de 3 simple. Una regla de 3. Claro, si 10 metros corresponde a 0.4 kilogramos, H metros, claro, ese H puede ser 6 metros, 7 metros, cualquier valor. ¿Cuánto va a corresponder en su masa? Una regla de 3. Una regla de 3. Perfecto, hacemos la regla de 3. Multiplicamos en cruz o en aspa y lo igualamos. A ver, H por 0.4. Vamos a escribirlo así. 0.4 H. Y por aquí a la derecha tenemos 10 por masa de la cuerda. 10 veces la masa de la cuerda. Por lo tanto, la masa de la cuerda, el 10 pasaría a dividir, sería 0.4 H dividido entre 10 kilogramos. Ahí tenemos la masa de la cuerda. Como queremos su peso, simplemente multiplicamos por la gravedad. O podemos dejar el 10 a la derecha y ya está el peso, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque el 10 es la gravedad aquí. Por lo tanto, este 10 vamos a dejarlo aquí a la derecha. Vamos a dejar este 10 a la derecha. Al multiplicar 10 por la masa, ya se convierte en el peso. Por lo tanto, esto sería el peso de la cuerda y no en kilogramos. Eso ya está en newton. Muy bien. Ahí está. Vamos a escribirlo aquí, ya estamos terminando este problema. 0.4 H newton. Perfecto. Gente, ustedes recibieron este mensaje, su llamada terminará dentro de 5 minutos. ¿Sí? ¿Recibieron o no? Yo tengo este mensaje aquí. Ya, muy bien, Carlos. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a reemplazar y intentar terminar. Yo les voy a enviar otro link para que ingresen y terminar esta asesoría. Oye, el peso del globo es 2. Vamos reemplazando, el peso del helio es 1. El peso de la cuerda corresponde a 0.4 H, que es lo que queremos calcular. Y aquí el empuje hidrostático del aire, que sería la densidad del aire multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido o el volumen inmerso ahí en el aire, que sería el volumen del globo prácticamente, porque todo el globo, todo su volumen está dentro, ahí sumergido, inmerso en el aire. Por lo tanto, aquí a la derecha nos quedaría 3 más 0.4 veces altura, que es lo que yo quiero calcular, y vamos a hacerlo directo. La densidad del aire lo tenemos que es 1.2 multiplicado por la gravedad, que vale 10, multiplicado por el volumen del globo, que ya lo hemos calculado aquí, 1/2, y por lo tanto ya directamente, a ver, sácale mitad, 1, mitad es 1,2 de 0.6 por 10 se convierte en 6, el 3 pasa a restar, tenemos 3 igual a 0.4 veces H. Y al final de tu vida, ya para terminar, sería 30 entre 4. 30 entre 4 es 15 medios y 15 medios es 7,5 metros. Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra altura aquí de la cuerda, en la cual permite el equilibrio de este globo de helio, 7,5 metros. Perfecto, vamos a continuar. Si no hubiera comentarios. Ok. Problema 10. A ver, problema número 10. En la figura se muestra una tubería horizontal, tal como ustedes pueden ver. En un extremo se tiene un pistón liso y de masa despreciable, como algunos. Y en el otro extremo una tapa. Aquí está la tapa en el lado derecho. Además, el área del pistón aquí en el lado izquierdo es 4 veces el área de la tapa.
Si se aplica una fuerza horizontal de 100 newton aquí en el pistón del lado izquierdo, 100 newton de magnitud, determine la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre la tapa. Queremos saber cuál es la fuerza aquí que se ejerce sobre la tapa. Vamos a usar el principio de Pascal. Muy bien, permítame exagerar aquí la figura, vamos a analizarlo juntos. Ahí está. Por dato del problema, el área aquí del pistón de la izquierda es 4 veces el área de la tapa. El área de la tapa es A minúscula, por aquí sería entonces 4A minúscula. El área aquí del pistón mayor. Muy bien. Oye, esta fuerza, vamos a llamarle fuerza 1. Esta fuerza 1 está ejerciendo una presión al actuar en forma perpendicular a esta área. A esta área, aquí le vamos a llamar área 1. Área 1. Esta área 1, según aquí por dato del problema, es 4 veces A minúscula. Muy bien. Por el principio de Pascal, ¿cómo, profe? ¿El principio de Pascal? Claro, por el principio de Pascal, todos los fluidos transmiten con igual valor y en todas las direcciones la presión que se les comunica. Oye, esta fuerza está ejerciendo una presión, está adicionando una presión al fluido que está adentro, que por cierto, puede ser ahí un gas cualquiera. Oye, por lo tanto, este fluido va a transmitir esta presión ejercida en este lado izquierdo, el fluido la va a transmitir hacia el otro lado, hacia aquí. Entonces, al transmitirla es como si una fuerza estuviera ejerciendo una presión aquí, sobre esta tapa. Esta fuerza le llamamos fuerza 2. Y es justamente la que nos piden calcular. Este le vamos a llamar área 2, que en realidad vale A. Por lo tanto, por el principio de Pascal, esta presión en el émbolo de la izquierda y la presión en el émbolo de la derecha, o en la tapa aquí de la derecha, son iguales. Porque la presión que fue transmitida aquí en esta parte izquierda, se transmitió al otro lado. Es la misma por el principio de Pascal. Por lo tanto, la presión aquí, 1, va a ser igual a la presión para la tapita 2. Oye, pero ¿qué es igual a la presión de una fuerza? Fuerza normal sobre el área. Traemos esta fórmula y vamos a reemplazar. Sería la fuerza 1, o sea, la presión 1, dividido entre el área 1. Y para 2 sería la fuerza 2, que es lo que yo quiero calcular, dividido entre el área 2. Muy bien, vamos a reemplazar. La fuerza 1 es 100. Dividido, el área 1 es 4 veces Asinio. Aquí a la derecha tenemos fuerza 2. El área 2 es simplemente A minúscula. Simplificamos a la izquierda y a la derecha. Y tenemos que la fuerza 2, la fuerza que está actuando sobre la tapa, es la cuarta parte de 100. La cuarta parte, 25 newton. Perfecto. Ahí tenemos nuestra fuerza 2. Ok. Problema resuelto. Comentario, gente. Aquí estamos usando el principio de Pascal. Muy bien, seguimos. Problema 12. Problema número 12. Tenemos lo siguiente. Si al sumergir completamente un cuerpo en agua, cuya densidad, aquí te lo dan, 1000 kilogramos por metro cúbico, experimenta un empuje de 100 newton. ¿Cuál es el volumen en metros cúbicos del cuerpo? ¿Cuánto será el volumen del cuerpo sumergido que experimenta estos 100 newton de empuje hidrostático debido al agua? A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a imaginarnos por aquí un estanque y un cuerpo de forma cualquiera que está completamente sumergido en este estanque. A ver, un cuerpo cualquiera, ahí tenemos este cuerpo completamente sumergido. Este cuerpo experimenta una fuerza de empuje de 100 newton, según el problema. Por lo tanto, el empuje aquí del agua, 100 newton.
Ahí tenemos el empuje. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen de este cuerpo en metros cúbicos? Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, como tenemos el empuje que es 100 newton y está sumergido completamente en agua, entonces vamos a calcular el empuje hidrostático. ¿A qué es igual el empuje? Tenemos nuestra formulita. El empuje, aquí lo tenemos, la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ahí tenemos. Por lo tanto, sería la densidad de líquido es agua, densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Está completamente sumergido, corresponde aquí al volumen que queremos calcular. Y esto es igual a 100. Perfecto, todo en el sistema internacional. ¿Cuál es la densidad del agua? Aquí te lo dan, 1000, de 10 al cubo, multiplicado por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, multiplicado por el volumen que yo quiero calcular, y esto es igual a 100, que yo lo escribo como 10 al cuadrado. Perfecto, 10 al cuadrado se van, aquí nos queda un 10, con este 10 se convierte en 10 al cuadrado, que pasa a dividir y lo pongo arriba, o simplemente 1 sobre 10 al cuadrado, que es 100, ojo, aquí en el sistema internacional, metros cúbicos. Por lo tanto, al final de tu vida, aquí el volumen sería 1 sobre 100. Acomodando la respuesta sería 0,01 metros cúbicos. Sería el volumen de la parte, el volumen sumergido, perdón. No de la parte, porque todo el cuerpo está completamente sumergido. Muy bien. Ahí tenemos una aplicación sencilla ahí del empuje hidrostático. Pasamos al siguiente problema. Problema 13. La figura muestra dos líquidos no miscibles. En algunos problemas, oye, estas dos palabras puede cambiarlas por una única que es inmiscible. No miscible o inmiscible es lo mismo, que significa que no se puede mezclar. Como en la figura tú ves, aceite y agua son líquidos que no se mezclan, son inmiscibles. Contenido en un recipiente. Determinar la densidad del cuerpo esférico. Queremos saber cuál es la densidad de este cuerpo esférico. Densidad del cuerpo esférico, ojo, en kilogramos por metro cúbico, sabiendo que el 50% de su volumen está sumergido en agua. Y claro, el otro 50% está en el aceite. Densidad del agua, aquí te lo dan, y la densidad del aceite, aquí también te lo dan. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Este cuerpo que está sumergido a medias, la mitad en el agua y la otra mitad en el aceite, se encuentra ahí, no se mueve, está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta esferita. Muy bien, tenemos el peso, dibujamos el peso. El peso, que es igual, ya sabes que es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Muy bien. ¿Qué más? Oye, parte de su volumen está en el agua y parte de su volumen, o mejor, la otra parte, está en el aceite. Eso significa que ambos fluidos le están ejerciendo un empuje, porque tenemos volumen de la parte sumergida en el aceite y volumen de una parte sumergida en agua. Por lo tanto, ambos fluidos le ejercen un empuje hidrostático. Entonces dibujamos ambos empujes. Aquí tenemos el empuje del agua, que vamos a llamarle 1, y por aquí arriba tenemos el empuje del aceite, que vamos a llamarle 2. Muy bien, como está en equilibrio en esa condición, aplicamos la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Las fuerzas que suben, están subiendo ambos empujes. Empuje 1 más el empuje 2 son iguales a las fuerzas que bajan, en este caso el peso más gravedad. Ojo que la pregunta es, ¿cuál es la densidad del cuerpo esférico? Yo quiero saber cuál es la densidad
de este cuerpo esférico. ¿Correcto? Oye, la densidad, ¿cómo se define? La masa entre el volumen. Oye, aquí en el lado derecho de la ecuación aparece la masa. Por lo tanto, si de esta relación yo despejo la masa, tendríamos que la masa, el volumen pasaría a multiplicar, sería la densidad del cuerpo que yo estoy buscando multiplicado por el volumen. Por lo tanto, aquí lo voy a escribir, densidad del cuerpo multiplicado por el volumen por G, que es la gravedad. Muy bien, y aquí en el lado izquierdo tenemos la suma empuje 1 más empuje 2. Correcto. Oye, pero ¿qué es igual el empuje 1? Aquí es igual el empuje 1, el empuje del agua. Y aquí es igual el empuje 2. Vamos a usar esta relación. A ver, seguimos por aquí. El empuje 1 corresponde al empuje hidrostático del agua. Sería la densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen de la parte sumergida en agua. Oye, pero el problema te está diciendo que 50% está sumergido en agua. ¿50% qué significa? Que la mitad del volumen está en el agua. Y la otra mitad ya sabes dónde está. En el aceite, pues. Por lo tanto, voy a expresar ese dato. Ese dato lo voy a expresar así. Oye, esta mitad aquí es 50% del volumen total. A ver, no quiero malograr la figura. Esta mitad es V medios. 50% es la mitad del volumen total. Y claro, la otra mitad está en el aceite. También sería V medios el volumen sumergido o el volumen de la parte sumergida en el aceite. Muy bien. Vamos a reemplazarlo aquí. El volumen en el agua sería la mitad del volumen total más el empuje ahora 2, que corresponde al aceite. La densidad del aceite por la gravedad por el volumen en la parte por el volumen de la parte sumergida en el aceite que corresponde a la otra mitad. V medios. Y esto es igual a la densidad del cuerpo que yo quiero calcular multiplicado por el volumen multiplicado por la gravedad. Muy bien, te das cuenta que algo se va. A ver quién se va. G, G, G. Se van las gravedades, los volúmenes también, y por lo tanto tenemos que la densidad del cuerpo es densidad del agua más la densidad del aceite sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque ambos son fracciones homogéneas. Densidad del agua sobre 2 más densidad del aceite sobre 2. Fracciones homogéneas, ahí mismo denominador. Muy bien, al final de tu vida vamos a calcular aquí la densidad del cuerpo. A ver, la densidad del agua es 1000. Colocamos más la densidad del aceite es 800. Y esto es dividido entre 2. A ver, suma y divide. ¿Cuánto sería la densidad del cuerpo? Sería 1800 entre 2. Serían 900. Unidad aquí de la densidad. Kilogramos por metro cúbico. Perfecto. Ahí tenemos la densidad del cuerpo. Es esferita. Muy bien, gente. Comentarios. Estamos aquí reforzando el tema de hidrostática. Bien, gente, seguimos. Problema 16. Problema 16. A ver, agárrate. Problema 16. En el sistema de máquinas simples, determina el valor de la fuerza F en Newton. Queremos saber cuánto vale esta fuerza F en Newton necesaria para mantener el bloque Q que está aquí a la derecha en este prensa hidráulica de 300 kilogramos de masa en equilibrio. Sabiendo que el área de los émbolos se encuentra en la razón 1 es a 8. El área 1 es al área 2 como 1 es a 8. Ese es el dato del problema. Y esta altura h es
0.5 metros. 0.5 metros. Desprecia el peso de los pistones. Muy bien, gente. Oye, nosotros queremos saber cuánto vale esta fuerza F aquí, que está actuando sobre esta palanca, que está, eh, que se mueve libre en este lado izquierdo. Queremos saber cuánto vale esa fuerza F. Perfecto. Vamos a calcular esa fuerza F. Muy bien. Como aquí yo tengo un sistema de una palanca y una fuerza y por aquí otra prensa hidráulica, vamos a separar este sistema. Estos dos sistemas. Vamos a separarlo por aquí. Este sería uno de nuestros sistemas. Y por el otro lado la prensa hidráulica que ya lo vamos a analizar. Muy bien. Aquí hay una barra vertical. ¿Correcto? Una barra vertical. Vamos a hacer un corte imaginario. Ese corte imaginario es como si yo lo estoy aquí separando. Perfecto. Ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta barra. Aquí yo le voy a colocar el punto O. Le voy a colocar el punto O. Y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta barra, que claro, está horizontal, no se mueve, se encuentra en equilibrio de rotación. Por lo tanto, ya sabes que vamos a aplicar aquí la segunda condición del equilibrio. Si no rota es porque está en equilibrio de rotación. Segunda condición del equilibrio. Dibujamos las fuerzas. A ver, bueno, y aquí ya tenemos esta fuerza F, que es la que nos piden calcular. Y claro, el pistón le ejerce una fuerza a esta barra, ¿verdad? Aquí viene a ser esta fuerza que vamos a llamarle R. Vamos a llamarle R. O sea, el pistón aquí de área A1 le ejerce una fuerza. Ojo, yo estoy analizando este cuerpo. Estoy actuando las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Por lo tanto, como está aquí apoyado en este pistón, el pistón le ejerce una fuerza. Es como si fuera una reacción ahí normal. Una reacción del pistón sobre este cuerpo de esta barra. ¿Correcto? Pero si yo analizara el pistón, ahí aparecería la fuerza que esta estructura de arriba le ejerce ahora al pistón. Y por la tercera ley de Newton, esa sería, o sea, la tercera ley de Newton que estamos hablando, acción y reacción. Si esa es la acción, la reacción, misma intensidad, pero en sentidos contrarios. Por lo tanto, sin querer queriendo, la fuerza que está actuando sobre el pistón es la misma que tenemos aquí, pero en sentido contrario. Perfecto. Muy bien, ahí estamos aplicando tercera ley de Newton. Muy bien, gente. Oye, esto está en equilibrio, por lo tanto vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, sumatoria de momentos en relación a la articulación aquí a la izquierda. Debe ser igual a 0. Ese cuerpo, esa barra, no está rotando. ¿Quién genera momento en relación al punto O? Estas dos fuerzas, que son verticales, perpendiculares a esas distancias L y 2L. Por lo tanto, vamos a orientarla para saber cómo es el sentido de rotación de estas fuerzas. Si R yo lo oriento hacia el punto donde yo estoy aplicando el momento, sentido antihorario, signo positivo. Y si esta fuerza, la vertical, lo orientamos hacia el punto O, sería sentido de rotación horario, signo negativo. Por lo tanto, sumamos los momentos. Ya sabes que el momento es el producto de la fuerza por la distancia que debe ser perpendicular. ¿Correcto? No te olvides de ese detalle. Fuerza por distancia que debe ser perpendicular. Muy bien, el momento de R es positivo. Entonces vamos a calcular el momento de la fuerza R. Fuerza multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que sería L. Muy bien. A esto yo le voy a sumar el momento de esta otra fuerza que es negativo, por lo tanto sería resta, menos la fuerza F multiplicado por la distancia. ¿Y cuál sería la distancia desde la fuerza hasta el punto de la articulación? Sería todo esto. Todo esto es L más 2L. 3L. Por lo tanto sería 3L. Y esto es igual
Suma de momentos ahí, 0. Muy bien, L con L se van. Y vamos a despejar la fuerza F, que es lo que yo quiero calcular. Esta fuerza sería, o mejor, R. Vamos a despejar R. El menos 3F pasaría a sumar, por lo tanto el R sería 3 veces F. Correcto. Muy bien. Ahí tenemos que R, la reacción que el émbolo le ejerce a esta estructura de arriba, es 3 veces la fuerza que yo quiero calcular. Por acción y reacción, ahora analizando el émbolo, la fuerza que la estructura le ejerce al émbolo sería una fuerza vertical actuando aquí sobre el émbolo, que por acción y reacción es R, misma intensidad, direcciones contrarias. Pero este R ya sabemos que vale 3F. Por lo tanto, vamos a dejarlo como R. Muy bien. Oye, aquí tenemos una fuerza que está actuando sobre esta área, ¿verdad? Está ejerciendo una presión, ¿correcto? Y claro, por aquí tenemos otra carga, o mejor, el peso aquí, que también aplasta a esta área 2, del lado derecho. Y por aquí el problema ya te da una super ayuda, esta línea horizontal que en realidad es una isóbara. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí un puntito, a ver qué le pongo, X, y por aquí le voy a colocar un puntito Y. Muy bien. Oye, con esa isóbara vamos a decir que las presiones en el punto X y en el punto Y, ¿cómo son? Para un mismo fluido, son iguales. Por lo tanto, y estamos analizando ahora la prensa hidráulica, en esa isóbara tenemos que la presión en X y la presión en Y son iguales. Correcto. La presión en X y la presión en Y son iguales. Muy bien. Gente, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? Estamos llegando al final. Ya resistan, chicos, resistan. Además, como es una prensa hidráulica, en una prensa hidráulica que se cumple, aquí tenemos la relación. En una prensa hidráulica se cumple lo siguiente: la relación de áreas y la relación de fuerzas. Vamos a colocarlo por aquí. Ojo que nuestro objetivo es calcular cuánto vale ese R. Claro, sabiendo el R, nosotros podemos calcular F. Claro, el 3 pasaría a dividir y ya está. O simplemente R es igual a 3F y en vez de cargar el R, cargamos el 3F en todas nuestras ecuaciones y podremos calcular nuestra fuerza, que es lo que queremos, que es lo que nos pide. Muy bien, gente. A ver, vamos a partir de esta relación de la isóbara. La presión en X y la presión en Y son iguales. Muy bien. Oye, ¿quién ejerce presión sobre X? Ojo que los émbolos no tienen masa. Vamos a despreciar sus masas. O los pistones aquí, émbolos o pistones. Desprecie el peso ahí de los pistones. En X, ¿quién ejerce presión? Sería esta fuerza R, que es 3 veces F. Ejerce una presión ahí perpendicular a esta área. Y esta área, y ojo, gente, ojo, antes que me olvide, el área 1, o mejor dicho, la relación entre el área de los émbolos es una razón de 1 es a 8. Por lo tanto, esa razón yo lo voy a escribir así. Área 1 es al área 2, como 1 es a 8. Ese es el datito ahí del problema. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Oye, la presión en X sería la presión que ejerce esta fuerza sobre esta área. A ver cómo le ponemos. La presión sería la fuerza, que es R, sobre el área 1. Ahí está. Esa sería la presión en X. Y en Y, ¿quién ejerce presión? Todo lo que está arriba de Y. ¿Y quién está arriba de Y? Esta columna de agua, más el peso de este bloque. Y ojo, este peso es 300 kilogramos. Por la gravedad que es 10, 3000 newton. Este peso
ejerciendo presión aquí sobre esta área 2. Por lo tanto, aquí la presión en Y sería la presión de esa columna de agua, presión hidrostática, más la presión de este peso, o sea, fuerza sobre área. Vamos a colocarla, a ver qué le colocamos. Vamos a colocarla de directo, 3000 dividido entre el área que es A2. Muy bien. Oye, yo no sé cuánto vale área 1 ni área 2 por separado. Yo sé cuál es la relación. Además, conocemos esta otra relación. Podemos saber aquí, podemos calcular cuánto es la relación entre estas áreas en términos de R y ya podemos tener nuestra respuesta. Muy bien, vamos a terminar este problema. Oye, R, yo no sé cuándo es. A1 lo bajamos, bueno, lo bajamos. Y aquí la presión hidrostática debido a esta altura es 0.5 metros, todo en el sistema internacional, no hay problema. Por lo tanto, estamos hablando de presión hidrostática, sería la densidad de líquido por la gravedad, multiplicado por la altura, más 3000, yo lo voy a escribir como 3 por 10 al cubo, solo para no estar escribiendo muchos ceros, entre área 2. Muy bien. R, lo bajamos, área 1. Ahí está. La densidad del agua es 10 al cubo, multiplicado por la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura, que es 0.5. Ahí está, más este término que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Ya casi, R. Bueno, no lo vamos a escribir de nuevo, lo bajamos. Y aquí tenemos una primera ecuación. A ver, operando ahí los numerillos. Rápidamente, 10 por 0.5 es 5, multiplicado por 10 al cubo. Perfecto. Ahí tenemos una relación. Ahora vamos a usar esta relación de los émbolos y las áreas para calcular aquí una relación entre área 1 y área 2. Muy bien, según nuestra fórmula aquí, esta relación, a ver, yo lo voy a escribir aquí abajo. Esta relación, a ver, esto yo lo puedo escribir así. F1 es a F2 como el área 1 es al área 2. Oye, pero área 1 entre área 2 es un octavo. Por lo tanto, F1, que sería la que está actuando aquí a la izquierda, y F2, que sería la que actúa aquí a la derecha, que corresponde al peso de este bloque para que se mantenga en equilibrio, obviamente, tiene la siguiente relación. A ver, aquí F1 es el F1 aquí corresponde con esta fuerza R, que es 3F, o simplemente le llamamos R, es igual a F2, pasa a multiplicar, F2 dividido entre 8. Oye, pero F2 corresponde aquí con este peso, 3000, o 3 por 10 al cubo, bueno, 3000 o 300 por 10, no sé, dividido entre 8. Muy bien, ¿cuánto vale R aquí, gente? A ver, gente, ¿cuánto vale R? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto vale R aquí? Vamos a separar el 3000 por 3 por 1000. 3 por 1000. Y aquí dividido entre 8. Ahí está. ¿Cuánto vale R? Ojo que yo estoy queriendo saber cuánto vale F. Que es el 3 veces... R es 3 veces F. Y aquí R es igual a 3 veces algo. Oye, si yo comparo esto... Si yo comparo... R es 3 veces el algo y aquí R 3 veces F. El F sería el 1000 sobre 8. Por lo tanto ya... Caramba, no había necesidad de hacer todo esto que nos hemos rayado. Sería 1000 sobre 8. Oye, ¿y 1000 entre 8 cuánto es?
125. Ahí está, 125 newton. Y ya está. Muy bien, gente, muy bien, ya está esta cosa. Y por cierto, no había necesidad de hacer toda esta vaina. Pero, o mejor lo dejo ahí. No hay necesidad de hacer toda esta vaina. Simplemente hasta ahí se acaba el problema. Muy bien, gente. Ya hemos llegado al final. Creo que es un buen momento para parar aquí. Voy a terminar por aquí.